buenos días. Vamos a dar inicio a la presente sesión de manera síncrona en la materia de Derecho Constitucional. Hoy vamos a agotar lo que es el contenido programático de esa materia, el cual pues ya hemos avanzado bastante en cuanto a lo que es todo el desarrollo de tan importantes conceptos y vitales para lo que es el mundo del derecho, como lo es la madre de las materias como este derecho constitucional. Hoy vamos a continuar con lo que es el- un poco con esta unidad referida a lo que es la división vertical del poder público. Ya en las anteriores unidades habíamos hablado y adelantado un poco con respecto a esta unidad. Inclusive habíamos dado una definición, pero vamos a ratificarla, ¿sí? En el sentido de que ese poder público es esa potestad que es inherente al Estado y que la autoriza para regir según reglas obligatorias y que pues hay una convivencia que todos los que residen en un territorio están este, ajustadas y deben ir ajustadas a todo lo que es a todo lo que es la sociedad. Entonces, allí, pues evidentemente tenemos nosotros, o va a ir el poder público a regular y a estar presente allí. Entonces, se dice que esa convivencia de todos los que residen en un territorio, pues van a estar allí y va a estar sujeto a sus facultades tanto políticas como administrativas. Entonces, este poder público es cada uno de esos poderes fundamentales que necesitan y que hacen el Estado. En la Constitución de 1999 vigente, encontramos entonces en el título cuarto del poder público, pues una serie de exposiciones que ya hemos mencionado en algunas otras unidades. Ese título que es referido al poder público y que conseguimos en la Constitución adquiere una significación especial porque ella se propone rescatar lo que es la legitimidad del Estado y también de las instituciones. Así va recuperando la moral pública y eficiencia necesaria. No solo eso, sino la eficacia, porque la función administrativa del Estado lo amerita. Estas son características complementarias e indispensables para superar crisis de cuando se presentan las crisis de credibilidad y de gobernabilidad que se establecen a veces en los países. Esto ha sido los fundamentos de la Constitución vigente del 99 y a la fecha siguen vigentes. Esas disposiciones generales, en primer lugar, se consagra la conocida distribución vertical del poder público. Entonces, como sabemos y como ya hemos visto inclusive gráficamente, esa división vertical sería ese poder municipal, ese poder estatal y ese poder nacional, colocadas en este orden según la cercanía con el ciudadano. Por eso es que primero vemos ese poder municipal, que en principio es el más pequeño en el sentido de competencia, en cuanto al ámbito espacial y geográfico de validez. Es por eso que está así, porque este poder municipal es el más cercano al ciudadano. Entonces, primero conseguimos el municipal, que es el más cercano, luego el estatal y luego el nacional, ya que el ciudadano pues, es ese sujeto protagónico del modelo de la democracia participativa instaurado en la Constitución. Ahora, entonces, aparte de ello, pues también tenemos ese poder horizontal, que es el poder público nacional, en donde, como sabemos, se incorporaron otras funciones distintas a las tradicionales, innovando con esos poderes electoral y ciudadano. Recordemos, como lo hicimos anteriormente, que estas divisiones y que están consagradas en esta Constitución, lo que nos hace es una división de funciones.
que corresponden a cada rama del poder público. Y esto aplica tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, pero se debe aceptar esa especialidad de la tarea asignada a cada uno de ellos. Y por esto se establece un régimen de colaboración entre los órganos que van a desarrollarlas para la mejor consecución de los fines generales del Estado venezolano en este caso. Entonces, al hablar de la división del poder público, vemos que el más grande es el poder público nacional, que a su vez tiene dividido a nivel horizontal 5 ramas: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Y así conseguimos en la división vertical, como ya lo dijimos en el programa, entonces el poder público estatal como del primero de ellos estudiar de conformidad con el contenido programático. Ya anteriormente, pues nos habíamos adelantado bastante en cuanto a esto, ya habíamos hablado de todo lo que es del poder público estatal. Sin embargo, volvemos a reiterar que la autonomía estatal está consagrada en el 159 de la Constitución y se decretan pues todos los estados como esas entidades territoriales que son autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica y que quedan obligados a mantener la interdependencia, soberanía e integridad nacional. Igualmente pues deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Ahora, a este rango del poder regional tiene una potestad derivada constitucionalmente, como lo es el de crear sus propias constituciones regionales. ¿Y qué son estas constituciones? Pues son actos en ejecución directa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que tienen un rango de ley y un carácter regional cuyo contenido jurídico fundamental se remita a regular la organización y funcionamiento de los poderes públicos estatales, conforme al texto fundamental, siendo entonces la naturaleza jurídica de las constituciones estatales que de ser un acto en ejecución directa del texto fundamental con rango de ley regional y desde el punto de vista constitucional le son aplicables los principios que esos actos normativos, tanto a lo que respecta a su contenido y alcance, como en relación al procedimiento para su formulación. Por ello, en la Constitución conseguimos la potestad que tiene cada uno de los estados de crearse su propia constitución regional y evidentemente a través de lo que es el poder legislativo regional. A pesar de que esto es así, no queda como una autonomía propia y sin ningún tipo de control, ya que como podemos observar, la sala constitucional puede verificar la constitucionalidad o no de cada una de esas constituciones regionales. Y en referencia a ello, traigo un caso a colación para compartirla con ustedes de la Sala Constitucional, que es una sentencia de fecha del 27 de noviembre del 2012. El número de sentencia es el 1551, en donde se instauró un recurso de nulidad contra la Constitución del Estado Cojedes. Como tal, en ella, dentro de los alegatos esgrimidos por la parte que solicita esa nulidad, hace una serie de consideraciones sobre el procedimiento de formación de leyes y en referencia, pues la sala determina que existe una nulidad desde ese punto de vista, ya que los requerimientos en el proceso de formación que son determinados por la legislación nacional y en lo que es el proceso de formación de leyes, se debe discutir por lo menos en 2 oportunidades. La primera discusión no se formuló realmente, sino que realmente solo fue una presentación de un proyecto ante la Cámara y su sola consignación no abarca a cabalidad
para cumplir con lo establecido en el artículo 37, perdón, en principio del 208 de la Constitución y 37 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, que exige el que en esa primera fase se realice un estudio pormenorizado de ese proyecto presentado. Y básicamente por esa razón fue declarado con lugar este recurso de nulidad, sentencia número 1551 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, eh, esto como tal, pues bueno, se declaró con lugar este recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercida conjuntamente con una medida cautelar innominada contra la Constitución del Estado Cojedes, promulgada el 29 de noviembre del 2002. Igualmente, perdón, se fijan y son declarados los efectos del fallo con carácter ex nunc o pro futuro, es decir, que toda la decisión aquí adoptada van a dictar un efecto hacia el futuro, desde el momento de esa sentencia en adelante. Y se declara vigente la constitución anterior, que era el año 1990. También ordenando esa publicación íntegra de este fallo en las gacetas oficiales y en la Gaceta Oficial. Luego, dentro de los órganos de este poder estatal, conseguimos una serie de órganos que ya fueron anteriormente comentados y nos habíamos adelantado a ello. Pero sin embargo, para saber que el poder ejecutivo regional se ejerce a través de un gobernador que ejercerá esa magistratura de la gobernación como poder ejecutivo regional. Y además existe un poder legislativo regional que es ejercido a través de un consejo legislativo estatal que es conformado por miembros de los diputados de ese Consejo Legislativo y como vimos también existe una Contraloría Estatal, la cual ejercerá pues ese control, vigilancia y fiscalización de ingresos, gastos y bienes estatales de conformidad con esta Constitución vigente y la ley y sin que se pueda limitar, ya que es posible que la Contraloría General de la República haga también esas funciones. Este órgano Contralor Estatal también está presidido por con la figura de un Contralor Estatal, un Contralor del Estado, bajo la dirección y responsabilidad de él. También en las disposiciones constitucionales conseguimos un órgano que se denomina el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación, que está compuesto por todas las autoridades regionales, así como representantes a nivel nacional del Poder Legislativo, Ejecutivo, en el caso por parte de los representantes del Ministerio a nivel nacional, y los representantes de las comunidades organizadas. Todo esto para recordar lo que ya habíamos visto en las anteriores sesiones. Bueno, esto en lo que es lo, de lo referido a la división vertical del poder público y recordar lo que ya habíamos visto anteriormente, nos habíamos adelantado un poco en el desarrollo de esta unidad. Ahora vamos a pasar a ver un poco lo que es el tema de las fuentes del derecho. Vamos a hablar un poco de lo que son esas fuentes del derecho. Eh, Cuando vamos a hablar de cualquier tema, siempre tenemos que de dónde viene estas materias, ¿sí? Y pues como tal, cuando hablamos de fuentes, y específico las fuentes del derecho, vamos a ir a analizar primero de qué fuente, como les digo. Se puede decir que fuente es un sinónimo del origen de una cosa. Esta denominación de fuente
tiene una aceptación referida a que que la fuente es el lugar de donde emana o brota o emerge algo. Es en estos casos entonces buscar el punto por el cual ha salido de las profundidades de la vida social una norma jurídica para aparecer en la superficie del derecho. Eh, entonces, la expresión fuentes del derecho, por lo general, es utilizada en diversos sentidos. A veces se habla como fuente legitimadora del derecho en el sentido de que el ordenamiento jurídico debe tener la justicia como un principio que lo inspira y basarse en las ideas universales que derivan del derecho natural. Por su parte, en otro sentido, se habla también de fuentes de conocimiento del derecho para referirse a los medios de los que se valen los juristas para conocer el derecho positivo de una determinada comunidad en un momento histórico también determinado. Sin embargo, a los efectos de lo que nos vamos a referir en esta fuente, lo más importante son las fuentes en sentido material y en el sentido formal, que son las que vamos a desarrollar. Entonces, esa clasificación de las fuentes del derecho la vamos a hacer en base en este momento a tres grupos. En principio, las fuentes históricas, luego esas materiales o reales y luego las formales. Cuando hablamos de fuentes históricas, decimos que son todos esos documentos de la antigüedad que se refieren al derecho históricamente. Estos sirven como un vehículo para dar a conocer el derecho que pudo haber regido anteriormente. Algunos ejemplos pueden ser aquellos papiros o pergaminos en donde se establecieron reglamentaciones o normativas en la edad antigua, donde de alguna u otra forma se normatizaba algunas conductas. Cuando hablamos de las fuentes materiales o reales, va referidos a aquellos procesos culturales, sociales y religiosos que van a determinar el contenido de la norma. Estos emergen de los problemas que surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son reguladas por el derecho. Aquí podemos hablar que derivan de problemas de diversa índole, bien sea políticos, sociales, culturales, económicos, religiosos, entre otros, los cuales pues hacen que se inciten a la autoridad competente a regularlos mediante normas jurídicas para así tener un control. Un ejemplo de ellas son las leyes que emergen o que están emergiendo por el aumento de la violencia, de la violencia intrafamiliar. Y en este caso, en nuestro país, tenemos leyes que protegen que protegen de la violencia a la mujer y a la familia. Otra de las fuentes, pues, son las fuentes formales. En este caso, son referidas a aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una aptitud específica para crear normas jurídicas. Es decir, consisten en todo proceso formal de elaboración de las normas jurídicas. Estas a su vez se dividen en fuentes formales directas, en las cuales vamos a ver que están conformadas en principio por la ley y la costumbre, y otras fuentes formales indirectas que están conformadas por la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la analogía. Esto desde el punto de vista del derecho en general. Ya habíamos dado un concepto antes de lo que es ley, vamos a tratar de precisarlo un poco más para saber de qué estamos hablando. La misma se define como una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en donde allí se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. ¿Y para qué? Para el bien de los ciudadanos y de los gobernados. Ahora, si conjugamos un poco lo que son estos conceptos con lo establecido en la Constitución Nacional,
Como norma suprema, pues vemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 202, establece que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos. Vamos a hablar entonces luego de lo que son los tipos de leyes. En este caso existirían dos clasificaciones. En primer lugar, en sentido formal, y en ese caso decimos que hay leyes orgánicas, especiales y ordinarias. Y en sentido material, existen los decretos leyes y los reglamentos. Ahora, entonces, en sentido formal, el primer tipo de ley es la ley o la ley orgánica. Esto lo conseguimos en el artículo 203 de la Constitución y él nos dice que estas leyes son las que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo de otras leyes. Los juristas coinciden en afirmar que estas leyes orgánicas deben situarse exactamente debajo de la Constitución Nacional, en la construcción piramidal del ordenamiento jurídico venezolano. El otro tipo de ley en este sentido formal es la ley especial o leyes especiales, y son aquellas leyes que rigen con preferencia en el campo, como lo dice su palabra, en el campo de su propia especialidad. Entonces, estas rigen con preferencia sobre las leyes ordinarias. Hay otros tipos de leyes especiales importantes, como lo constituyen los tratados internacionales, los cuales son compromisos que los estados adquieren como miembros de la comunidad internacional, bajo el nombre de tratados, convenciones, eh, eh, entonces serían tratados, convenciones, declaraciones, actas, protocolos, acuerdos y una figura que es el concordato. Y por último, dentro del sentido formal, tenemos las leyes ordinarias. Estos son los actos sancionados por la Asamblea Nacional como cuerpo colegislador y se dice que es colegislador porque que muchas de ellas emanan de proyectos creados por la sociedad y son tomadas por el cuerpo legislador a los fines de convertirlos en una ley con la formalidad que se exige. Según los estudiosos del derecho, estas leyes ocupan el tercer peldaño de importancia en esa construcción piramidal que ya fuimos orientados en cuanto a la pirámide de Kelsen. Eh, Pasando al sentido material o real, decimos que el primer tipo de ley en este sentido son los llamados decreto ley. Estos son actos con fuerza de ley que emanan del Poder Ejecutivo Nacional. Esto en el uso de sus facultades y atribuciones que le acuerda la Carta Magna, que sería pues entonces estas atribuciones dadas por la Constitución. Hay que tener claro que estas tienen el mismo rango y valor de la ley. En el mundo, por regla general, los decretos leyes representan un medio que pudiera ser inconstitucional o abusivo en los que se valen ciertos gobiernos de hecho o de facto para dictar las normas que necesitan. Es decir, para ejercer las facultades usurpadas al poder legislativo, quien en principio es el único que puede dictar las leyes de acuerdo con la generalidad de las constituciones. De ahí que al restablecerse la normalidad constitucional, una de las medidas que adopta el Congreso o la Asamblea Nacional es determinar la validez o la nulidad de estos decretos ley. Perdón.
Pero en el caso de Venezuela, en la Constitución Nacional específicamente, en el último aparte del artículo 203, nos habla de la existencia de las leyes habilitantes. ¿Qué son estas leyes habilitantes? Son todos aquellos actos sancionados por la Asamblea Nacional, por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al presidente de la República, con rango, valor y fuerza de ley. Estas leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio. Entonces, a través de estas leyes habilitantes, son en donde se da la potestad del Ejecutivo de dictar estos decretos leyes. Otra de las fuentes formales del derecho es la costumbre jurídica. Permiso. Ya. Esta costumbre jurídica, como nota jurídica y fundamental entre ley y costumbre, se encuentra en su procedencia, ya que la ley procede de los poderes legislativo y ejecutivo, como lo hemos visto, mientras que la costumbre procede de la sociedad misma, que mediante la observación continuada de una conducta acaba de imponerla como un precepto. Entonces, la costumbre puede definirse como una conducta reiterada, generalizada y uniforme que se da dentro de un ámbito social determinado, bien sea por el territorio, bien sea por cualquier otra circunstancia que lo defina, y que esta conducta es observada por los miembros de todo el grupo como si de una norma jurídica se tratase, considerándose, por tanto, obligados todos por la misma. En las costumbres hay dos elementos fundamentales. Un elemento material, que sería esa reiteración de un determinado comportamiento, y otro, que es el elemento espiritual, que sería la convicción y la elevación de ese comportamiento a un modelo de un conducta que es necesario y que se obedece. La costumbre jurídica está llamada a llenar las llamadas lagunas legales, que son esos aspectos de la ley que no traen una solución a determinado caso. Y es allí donde entra la costumbre jurídica a orientar a la ley. Ahora vamos a hablar lo que son las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas del derecho, en primera instancia, vamos a ver lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia está conformada por el conjunto de decisiones de los tribunales que sirven de criterio o fundamento razonable en aquellos casos en que no existe una ley en donde claramente esté regulado determinados hechos. Y de igual forma se entiende por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones, bien sean decisiones o sentencias. En términos más claros y concretos, se entiende por jurisprudencia la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarle a los casos sometidos bajo su jurisdicción. Entonces, la jurisprudencia está conformada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada. En el caso venezolano, las sentencias que crean jurisprudencia y son vinculantes a los efectos de que se pueda llamar así jurisprudencia son las establecidas por el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Siendo con otra de las fuentes indirectas del derecho, tenemos a la doctrina. Esto es una palabra que viene del latín, y esta doctrina significa enseñanza. Y se puede decir que la doctrina son un conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas, jurisconsultos o estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Tiene importancia como fuente inmediata del derecho, ya que
El prestigio y autoridad de los destacados juristas, eh, estos influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. Entonces, pues la importancia de la doctrina es que sirve de instrumento para que otros nuevos estudiosos del derecho también aumenten su conocimiento y aporten nuevas teorías en este mundo. Por último, dentro de las fuentes indirectas tenemos la analogía jurídica. Habíamos hablado en el primer tema lo que son los principios generales y no voy a volver a repetirlos, pero en cuanto a lo que es la analogía, esta es una de las herramientas interpretativas que la ley otorga a un juez para superar posibles lagunas jurídicas. Mediante esta aplicación de la analogía jurídica, un juez aplica una norma a un supuesto de hecho que es distinto del que contempla. Así se basa entre las semejanzas que pueden haber entre un supuesto y otro. ¿Y qué sucede en la vida real? Ante determinada demanda o ante determinado caso que se le plantee a un juez, este juez tiene la obligación de dictar una sentencia ante cualquier caso que se le presente y siempre él debe basarse en el derecho aplicable y debe dictar esa sentencia. Por eso surge un problema en cuando la ley deja un ámbito que no está regulando y así se produce lo que llamamos una laguna jurídica. En este caso, la propia ley legitima al juez para aplicar la analogía y con ello basarse en hecho parecido y proceder de la misma forma que el derecho indica para ese hecho análogo. En este caso, entonces, el juez crea una nueva norma por analogía con la otra. Entonces, concluyendo, podemos decir que por analogía se puede entender como aquella operación llevada a cabo por los intérpretes o jueces en el derecho, mediante la cual se atribuye a un caso o a una materia que no encuentra una reglamentación expresa o una solución expresa en el ordenamiento jurídico y se le da eh, la solución con la misma disciplina prevista por el legislador para un caso y para una materia que sea similar. Ahora vamos a hablar de documentos que tienen carácter sublegal, empezando por el reglamento. Se dice que el reglamento es toda instrucción escrita destinada a regir una institución a organizar un servicio o actividad. También se puede decir que es la disposición metódica y de cierta amplitud que sobre una materia y a falta de ley o para complementarla, pues dicta un poder administrativo. Entonces, reglamento es toda norma dictada por la administración y por lo tanto con con valor o inferior a lo que es la ley. Las constituciones modernas reconocen a la administración la potestad de dictar reglamentos. Esta potestad reglamentaria se aplica de forma incorrecta si el reglamento llegara a vulnerar a la ley, ya que la ley pues, es una norma de rango superior. O en el caso de que el reglamento entrara a regular materias que son solamente reservadas al ámbito de la ley, allí también. Por ejemplo, si en una constitución se dice que los impuestos deben ser aprobados por la ley, no puede entonces el gobierno decidir la creación de un nuevo impuesto a través de un reglamento. Lo contrario sería como una intromisión en el poder legislativo por parte del ejecutivo y del reglamento respectivo. Y por lo tanto, pues acarrearía su nulidad. Ahora, en cuanto a lo que son los decretos llegan a ser actos administrativos basados en decisiones de mayor jerarquía, dictadas por el presidente de la República
y en su caso deben ser refrendados por un ministro o por aquellos ministros a quienes corresponda la materia. Y en dado caso, cuando la decisión haya sido tomada en Consejo de Ministros, pues debe ser refrendada por todos los ministros. En el primer caso, el presidente de la República, cuando a su juicio lo requiera y por la importancia del asunto, pues podrá ordenar que sea refrendado además por otros ministros. Así lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 15. Siguiendo ahora con otros de los documentos de carácter sublegal, tenemos las resoluciones, que son decisiones de carácter general o particular adoptadas por los ministros por disposición expresa del presidente de la República o por disposición específica de la ley. Las resoluciones deben ser suscritas igualmente por el ministro respectivo de la materia a la que vaya a tratar. Cuando la materia de una solución corresponda a más de un ministro, deberá ser suscrita por aquellos a quienes concierne el asunto. Esto lo establece el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por último, en esta parte de las fuentes vamos a hablar de lo que son las providencias administrativas. Este es otro acto administrativo de carácter sublegal en donde o que es contentivo de decisiones de los órganos de la administración pública. Así, así de sencillo, es un equivalente a lo que sería una sentencia del órgano judicial, pero esto es en el ámbito de los órganos administrativos. Entonces, un ejemplo, cuando existe una investigación en el ámbito tributario y existe una propuesta de sanción por parte del CENIA, por ejemplo, el Servicio Nacional Integrado Tributario, pues a quien se está investigando en este caso, y en el caso que no pueda demostrar que no ha incurrido en un ilícito tributario, pues entonces el órgano administrativo, en este caso el CENIAT, procede allí a dictar una decisión que va contentiva en forma de providencia administrativa. De esta forma, pues bueno, allí vemos lo que es la parte de las fuentes. Y entonces vemos allí que estas son ya de las fuentes del derecho desde el ámbito constitucional. En cuanto a las fuentes directas del derecho constitucional, conseguimos la Constitución propiamente dicha, conseguimos los tratados internacionales de derechos humanos, luego las leyes constitucionales, luego la costumbre. Esto en cuanto a lo que son las fuentes indirectas. Y eh, desde el punto de vista de fuente indirecta, pues tenemos la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado. Eh, También vamos, entonces estas fuentes directas, desde el punto de vista de fuentes específicas del derecho constitucional, tenemos entonces que esa constitución como fuente primaria y propiamente dicha, la Constitución es una fuente emanadora de todos los derechos y de todas las bases del Estado, en cuanto ellos provienen de una voluntad popular, en cuanto a lo que es ese poder constituyente, que es quien dicta la Constitución, consiguiendo posteriormente los tratados internacionales en materia de derechos humanos como una fuente directa en el sentido de que es aplicación inmediata por lo importante de los temas que regula
y lo que es la esencia del ser humano. Esto, esto haciendo la salvedad que siempre y cuando sean suscritos y ratificados por la República. Y en ese caso, pues tienen esa jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. Luego, en tercer lugar, las leyes ya mencionadas, que son las que sirven para desarrollar todo lo que es la materia de los derechos constitucionales, el cual indudablemente ameritan un desarrollo por estas. Y por último, estas fuentes directas, la costumbre tal y como ya fue definida. Y pues, en segunda instancia, esa fuente indirecta ya nombrada, jurisprudencia, doctrina y, y por último, el derecho comparado. Ese derecho comparado basado en ese estudio de legislaciones afines en donde evidentemente se busca esas instituciones familiares y las mejores soluciones que se puedan aplicar en el país. Con este estudio del derecho comparado se busca asignar o hacer una tarea similar de lo que hace la analogía jurídica, tal y como ya fue comentado. Vamos a hablar ahora de lo que es el proceso formativo de esas leyes. Evidentemente, para iniciar, como su propia palabra lo dice, tiene que existir una iniciativa hacia esa ley, hacia esas leyes. Y según la Constitución, esa iniciativa de la ley corresponde, en primer lugar, al Poder Ejecutivo Nacional, en segundo lugar, a la Comisión Delegada y a las comisiones permanentes. En tercer lugar, a los integrantes de la Asamblea Nacional en un número no menor de tres. También al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de leyes relativas a la organización, referente a lo que es la organización y eh, organización y procedimientos judiciales. Al Poder Ciudadano cuando se trate de leyes relativas a los órganos que le integran. Al Poder Electoral cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral y a los electores en un número no menor del 0,1% de los inscritos en el registro civil y electoral y a los consejos legislativos cuando se trate de leyes relativas a los estados. En el caso especial de la iniciativa popular de lo que son las leyes y un posible referéndum probatorio, pues será cuando esas discusiones que hayan sido presentados por los electores, por esos proyectos de ley presentados por los electores y conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución, allí se iniciará a más tardar en el periodo de sesiones ordinarias siguientes al que se haya presentado. Si no se da ese debate dentro de ese lapso, el proyecto será sometido a referéndum aprobatorio. Ahora, para que cualquier proyecto pueda convertirse en ley, debe recibir dos discusiones. Estas deben ser en días diferentes y siguiendo las reglas establecidas en la Constitución y dependiendo de lo que digan los reglamentos respectivos. Una vez que se aprueba un proyecto, el presidente de la Asamblea Nacional declarará sancionada la ley. ¿Qué va contemplado en esa primera discusión? En ella se considerará lo que son la exposición de motivos, se evaluarán los objetivos, también lo que es la viabilidad y alcance, para así determinar si es pertinente esa ley y se le hará y se verá discutir cada uno de los articulados. Si bien se da el caso de aprobar en esa primera discusión ese proyecto, pues será remitida a una comisión que está directamente relacionada con el objeto de la ley. En el caso de que el decreto ley
esté relacionada con varias comisiones permanentes, pues se designará una comisión mixta para realizar ese estudio presentado y así presentar un respectivo informe. Ese informe mm, no podrá durar más de 30 días consecutivos para presentarse por parte de las comisiones. Luego de esta primera discusión, pues conseguimos evidentemente la segunda discusión, que una vez que se recibe ese informe de la comisión correspondiente, se hará inicio a esa segunda discusión de ese proyecto de ley, el cual se realizará artículo por artículo. Si se aprobare sin modificaciones, quedará sancionada la ley, o en caso contrario, si sufre modificaciones, se deberá devolver a la comisión respectiva para que ésta la incluya en un plazo no mayor de 15 días continuos. Una ley leída la nueva versión del proyecto de ley, eh, realizado esto en la plenaria de la Asamblea Nacional, pues eh, cuando ya esté leído ante la plenaria de la Asamblea Nacional, esta se deberá decidir por la mayoría de votos o lo que fuere procedente en cuanto a los artículos en que hubiese discrepancia y a los que tuvieran conexión con esto. Y ya que fuere resuelta esa discrepancia, pues será sancionada la ley. Todos los proyectos de ley deberán llevar una consulta legislativa. En estos casos, la Asamblea Nacional o las comisiones permanentes, durante el procedimiento de discusión, de aprobación y de aprobación de los proyectos, deberán siempre consultar durante durante ese procedimiento, deben consultar a otros órganos del Estado, también a los ciudadanos y a la sociedad organizada para o así oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes también los ministros en representación del Poder Ejecutivo, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a quien ese mismo poder represente, y los representantes del Poder Ciudadano o quien sea designado por el Consejo Moral Republicano. También los integrantes del Poder Electoral, los estados en los casos de algún representante designado por el Consejo Legislativo y los representantes de la sociedad organizada en los términos que establezca el reglamento de la Asamblea Nacional. En el caso de los proyectos que son sancionados por la Asamblea Nacional, la formalidad o establece una formalidad o una fórmula en donde todos esos proyectos de ley, una vez sancionados, irán a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela o esa coletilla, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta. Entonces, una vez que es sancionada la ley, se extenderá por duplicado con la redacción final que haya resultado en las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el presidente de la Asamblea Nacional, por los vicepresidentes y por el secretario de la Asamblea Nacional, con la fecha de aprobación definitiva. Uno de esos ejemplares será enviado por el presidente de la Asamblea Nacional al presidente de la República. Luego de ello, el presidente de la República debería promulgar la ley dentro de los 10 días siguientes a aquel en que lo haya recibido. Y dentro de ese lapso se podrá, en acuerdo con el Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante previa y razonada exposición, que llegara a modificar alguna de las disposiciones de ley o que en el caso afirmativo levante la sanción a toda la ley o a parte de ella. En estos casos, la Asamblea Nacional deberá decidir acerca de esos aspectos planteados por el presidente por mayoría absoluta de los diputados presentes y así remitirá la ley para su promulgación.
También en dado caso, el presidente de la República debe proceder a promulgar la ley dentro de los 5 días siguientes a su recibo en ese caso y no podrá hacer nuevas observaciones. También se pudiera dar el caso que el presidente de la República considerara que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional y en esos casos solicitará o remitirá dicho proyecto a la Asamblea Nacional, a la Sala Constitucional y solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y esto lo deberá hacer en el lapso de 10 días que tiene para promulgar la misma. En este caso, luego el tribunal deberá decidir en el lapso de 15 días contados desde el recibo de esa comunicación que haga el presidente de la República. Si el tribunal negara la inconstitucionalidad que fuese formulada por el presidente, o en el caso que no decidiera en el lapso anterior descrito, pues en ese caso el presidente de la República deberá promulgar la misma en el lapso de los 5 días siguientes a la decisión del tribunal o al vencimiento de este lapso. La formalidad se termina de cumplir cuando se publica en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela con el correspondiente cúmplase. En el caso de que no se dé esa promulgación, por cuanto el presidente de la República no la promulgara en esos lapsos, el presidente y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir por su omisión. La Constitución deja muy claro el artículo 218 que las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan o se dejan sin efecto una determinada ley por medio de un referéndum. Luego de ello nos conseguimos con la potestad normativa del Poder Ejecutivo y en primera instancia, pues si es para crear leyes en el sentido estricto de lo que son los decretos leyes, pues esta potestad está conferida cuando existe esas leyes habilitantes que son sancionadas por la Asamblea Nacional y pues como vimos en estos casos delegan al presidente esa facultad. La Constitución nos hace mención que esas leyes habilitantes deben fijar un plazo para su ejercicio. Esta potestad está atribuida según el artículo 236, en donde en su ordinal número 8 está esa delegación legislativa. Por tanto, el presidente de la República podrá dictar, previa autorización de esa ley habilitante, y sancionar decretos con rango, valor y fuerza de ley. Evidentemente, si el presidente de la República puede dictar decretos leyes, decretos con rango, valor y fuerza de ley, pues quien puede lo más, puede lo menos. También tiene evidentemente esa potestad reglamentaria para, eh, eh, para para regular con estos textos normativos las diferentes instituciones que le competen. Esa atribución o potestad reglamentaria la conseguimos en el artículo 236 ordinal décimo, el cual establece que podrá reglamentar total o parcialmente las leyes sin alterar su espíritu, propósito y razón de ser del. Por su parte, dentro de los distintos tipos de reglamentos, lo más importantes que conseguiríamos serían los reglamentos complementarios o auxiliares y los reglamentos de aplicación o suplementarios. En cuanto a los primeros, la característica de los reglamentos complementarios
consiste en que transportan en su integridad y en todas, eh, en estos casos son todas en su integridad, en, en todas las reglas de la ley, detallándolas en cuanto a lo que sea necesarias. Esto dentro de toda la unidad de esa ley. Se trata allí de lo que la doctrina francesa como la italiana denominan una complementariedad necesaria. Y aquí se ejecuta el contenido de la ley sin extralimitarlo, por cuanto el contenido de la ley presenta un modelo ya preformado que ha de reproducirse con las consecuencias que lógicamente eh, eh, entonces con esas consecuencias que se desprenden. De esa manera, pues los límites de los reglamentos complementarios resultan categóricos. Los detalles de esa complementación ha de ser necesario para darle ese sentido a la ley. No pueden, por lo tanto, innovar o establecer principios o deberes o obligaciones distintas a lo que declara la ley. Y en cuanto a las formalidades, pues pudiera el reglamento precisar algunas condiciones para su cumplimiento, pero sin añadir otros diferentes. Lo más importante en este tipo de reglamento complementario es verificar cómo se cumplen ellos el principio de la legalidad. La relación ley-reglamento ha de mantenerse en los términos de conformidad. Perdón. Eh, Entonces, esto no permite no hacer nada que no esté declarado, previsto o entendido en la ley. Por su parte, lo segundo, los reglamentos de aplicación o suplementarios. En esta la característica consiste en que se desenvuelven las proposiciones fundamentales, las reglas enunciadas o las normas carentes de una completa formulación. Esto con el objeto de hacerlas aplicables. Cuando la ejecución de las leyes tienen un significado técnico, lo que es la racionalización legislativa, siempre aconseja que no sea el Parlamento quien elabore la totalidad de la ley, como se ha venido haciendo tradicionalmente, sino que se limite a fijar los contenidos, a desarrollar los reglamentos mediante las condiciones que a tales efectos son requeridas. Y pues entonces en este tipo de reglamento ya no ha de existir una relación de conformidad eh, ya explicada, sino que de no contradicción. Por su parte, en cuanto a lo que corresponde a los reglamentos de los órganos constitucionales, estos instrumentos normativos son siempre normas que son secundarias y que evidentemente están subordinadas a la ley. Lo que busca es regular principalmente al interno de cada uno de esos órganos y que su función es limitar o que se limitan a complementar o a desarrollar en lo interno de cada uno de esos órganos. Así, busca regular todo lo concerniente a su organización, a lo que es toda organización interna, todo el funcionamiento y al régimen del personal especialmente. Muchas veces hemos visto un ejemplo en Venezuela, como lo es todos esos reglamentos de interior y debate que existen en la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que en múltiples oportunidades ha cambiado ese reglamento a los efectos de cómo llevar el día a día en este órgano nacional tan importante como lo es la Asamblea Nacional, evidentemente como máxima autoridad del poder legislativo nacional. Bueno,
Esto en cuanto a lo que es la especificidad de las fuentes y del proceso formativo a nivel nacional. Eh, Buenos días, damos también la bienvenida al participante Jonathan. Estamos desarrollando la materia en cuanto a lo que es el contenido programático final del derecho constitucional. Cualquier pregunta, pues estoy por acá a la orden, por favor me interrumpen. En cuanto a lo que es el tema de, de lo que son las garantías, derechos y deberes constitucionales, pues ya hemos desarrollado ampliamente en la anterior unidad lo que es esto, cada uno de estos conceptos. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los derechos humanos, como origen y fundamentación de los derechos personales, de esas garantías y derechos constitucionales, como lo son esos derechos civiles, esos derechos principales, como lo son la igualdad ante la ley, los cuales ya fueron evidentemente enumerados, perdón, y ampliamente eh, explicados en la anterior sesión de los derechos civiles, y habiendo ya definido lo que son esos derechos, lo que son esas garantías y deberes, pues vamos a hablar de estos derechos humanos. Estos están concebidos como ese conjunto de libertades fundamentales y de derechos para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y que se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos, evidentemente, están establecidos en la Constitución y en las leyes y deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Estos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Y estos son evidentemente derechos universales que son inherentes a todos nosotros, con independencia de lo que pudieran ser la nacionalidad, el género, color, religión, idioma, origen étnico o nacional o cualquier otra condición. Los derechos humanos son como una armadura porque pues nos protegen, son como las normas y allí se explican cómo puedes comportarte y son igual que los jueces en el sentido de que puedes recurrir a ellos. Son abstractos como las emociones y como ellos pertenecen a todos, pues independientemente de lo que pase. Son también como el tiempo, ya que nos tratan de la misma forma a pobres y a ricos, a viejos y a jóvenes, a blancos y negros, a altos y bajos, nos ofrece como tal un respeto y nos obligan a tratar con ese debido respeto a los demás, así como buscar los valores como igualdad, justicia, bondad, sobre lo que a veces podemos estar en desacuerdo en cuanto lo vamos a definir, pero que evidentemente reconocemos cuando las vemos. Dentro de las principales características de los derechos humanos, conseguimos en primer lugar esa universalidad. Y es que estos derechos humanos son universales, ya que son derechos inalienables, pues son de todos los seres humanos sin distinción y se dice que son universales porque aplican a todas las personas sin ninguna distinción, como ya lo dijimos. Estos derechos son de todos y para todos y al ser inalienables, pues no pueden cancelársele o destruírsele a algunos y al mismo tiempo nadie puede renunciar a ellos, puesto que son inherentes a la persona. Los mismos se centran en el valor que tiene cada uno como igual, en un plano de igualdad de todos los seres humanos. Debemos tener claro que normalmente los derechos humanos han sido clasificados en tres generaciones. La primera generación se refieren a los derechos civiles y políticos. Estos fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo ante la Asamblea Nacional
durante la Revolución Francesa. Este primer grupo pues lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios a finales del siglo XVIII. Esto como producto y resultado de esas luchas en donde fueron exigidas y consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, como por ejemplo la igualdad que se exige en toda la humanidad. Luego conseguimos los derechos de segunda generación, que son esos derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Y allí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y no solo sociales, sino además económicos descritos en las normas constitucionales y que éstas deben ser realmente accesibles y disfrutables. Como ejemplo de ellos, el nivel de vida adecuado que se exige para todos, así como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por último, conseguimos los derechos humanos de tercera generación, que es el grupo promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y así elevar ese nivel de vida de todos los pueblos. Esto llevándolo al plano internacional y la relación de las distintas naciones de esa comunidad. Entre esto podemos destacar el derecho de la autodeterminación de los pueblos, lo que es la paz, la consistencia pacífica, la justicia internacional, entre otros. Debemos tener también claro que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y también que se relacionan entre sí. Eso significa que los diferentes derechos humanos están intrínsecamente relacionados y no pueden considerados en forma aislada uno del otro, ya que disfrutar de determinado derecho depende también de la posibilidad de tener otros. Y uno no va a ser más importante que otro o que el resto del grupo de derechos, sino que todos de por sí tienen una interrelación. Luego nos conseguimos la progresividad de los derechos humanos. Ese principio de progresividad de los derechos humanos implica el gradual progreso para lograr un pleno cumplimiento, es decir, que para cumplir ciertos derechos se requiere la toma de medidas que estén a corto, mediano o largo plazo, pero procediendo lo más expedito y eficazmente posible. Esta progresividad se ha relacionado particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales, pero aplica también para los civiles y políticos, procurando por todos los medios posibles su satisfacción en cada momento. Esa progresividad se relaciona también de forma muy estrecha con la prohibición de retroceder, de dar marcha atrás y con esto se establecería una base, unos niveles de cumplimiento que ya fueron alcanzados, por lo cual se prohíbe esa regresividad y así se protege y garantiza los derechos humanos ya alcanzados. Por su parte, en cuanto a las funciones, se debe señalar que los derechos humanos cumplen evidentemente funciones al exterior del ordenamiento jurídico y otras que van a lo interno, al interior del mismo. En el primer caso, la función principal de este tipo de derecho es orientar la organización eh, de quién vamos a orientar esa organización de la sociedad, evidentemente, y principalmente del derecho, de acuerdo con lo que es la dignidad de las personas, para que así se puedan realizar los valores y demás contenidos que identifican a esa dignidad. Ahora, en el segundo caso, referidos a esos derechos que cumplen funciones hacia el interior de esos derechos jurídicos, estos desempeñan dos funciones dentro del ordenamiento jurídico. Por un lado,
dentro de un punto de vista muy objetivo, tanto estos derechos como los valores, principios que son recogidos en la Constitución sirven de guía para producir, para aplicar e interpretar en toda norma jurídica, de forma tal que ningún acto, norma o decisión puede ser contrario a los derechos humanos. Por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, estos derechos humanos se traducen en normas jurídicas, pretensiones morales justificadas de los individuos o de los grupos en que estos están integrados, bajo la forma de derechos subjetivos de los que pueden ser libertades, potestades jurídicas y de inmunidades, actuando además como límites al poder, como si se quiere a esos cauces para la participación política y social y como un medio de establecer prestaciones para la satisfacción de necesidades básicas de sus titulares. Entonces, si llevamos esto a la perspectiva que considera el derecho como un instrumento que racionaliza al poder, estos derechos hacen que esa racionalización tenga en ellos su elemento inspirador. Por tanto, lo que son la actuación y organización del poder no podrá ser contraria a los derechos humanos. Estos limitan tanto su ejercicio como a su organización. Por consiguiente, el poder debe omitir algunas actuaciones que puedan amenazarlos o vulnerarlos y debe cumplir con aquellas prestaciones necesarias para su realización efectiva. También, también de dotarlo de garantías adecuadas que o para lograr esos propósitos. Con todo esto no se quiere decir que los derechos humanos son ilimitados, ya que al igual que cualquier norma jurídica pudieran ser regulados y limitados, en la medida de que esa regulación o límite persiga un fin constitucionalmente legítimo y las medidas adoptadas para alcanzarlos sean proporcionales. Por ello, si una norma o decisión que involucra derechos humanos no cumpliere con determinados requisitos, entonces será inválida por contravenir la Constitución, o si se prefiere alguna norma de superior jerarquía. En estos casos solo habría una posibilidad, que sería algún otro tratado referido a la materia de los derechos humanos. Vamos ahora a dar una pequeña fundamentación filosófica de los derechos humanos. Esto quiere decir que se busca darle razón a estos derechos y ver cuál es su justificación teórica, qué es lo que le da vida, pues de cualquier cosa que pretendemos tener una idea eh, de que, de que existe como tal, tenemos que ver cuál es la razón suficiente de su existencia. Entonces, desde el punto de vista filosófico, se tiene esa función de dilucidar, de buscar una justificación teórica de lo que vamos a realizar en la práctica. Es decir, es lo que los hombres hacemos en la práctica. Tenemos que buscarle una razón, un principio e integrarlo en ese todo de lo que configura nuestra visión global. Darle así coherencia con otros elementos de un sistema y la razón de los derechos humanos. Esto es mostrar esa conexión con ciertos principios y valores y será lo que busca esa tarea filosófica o esa fundamentación filosófica. En este ámbito, entonces, los derechos humanos pueden fundamentarse desde un punto de vista filosófico y pueden hacerlo en la idea de una naturaleza humana, una idea que va a esa esencia de todo lo que es la naturaleza humana como se hacía con los derechos naturales. Aquí no se trata de una idea de naturaleza como una estructura estática que se queda allí, sino como una estructura dinámica, cambiante, que se va realizando en lo concreto, en lo que es todos los tiempos y lo que es la evolución histórica
en esa individualidad del ser humano. Con eso se pone una exigencia de explorar con mucho cuidado qué es esa naturaleza humana y qué condicionamientos adquiere, con lo que sería la concreción de los mismos. Aparte de ello, no es solo posible, sino que es también necesaria una fundamentación filosófica y naturalista de los derechos humanos. Por ello se cree que también debe existir una fundamentación ontológica o metafísica de estos derechos, so pena de estar defendiendo algo que carezca de una razón suficiente para existir. Todo esto sin dejar a un lado de que la idea de la naturaleza humana es desde todo punto de vista muy defendible en la actualidad y que tiene ese fundamento último de estos derechos. En efecto, algunos doctrinarios han eludido esa fundamentación en la naturaleza humana y han preferido fundamentarlo en la dignidad del hombre o en las necesidades más básicas. Pero si hay tal dignidad y tales necesidades, lo que ellas están denotando es que hay una naturaleza humana a la que responde. Y es ahí en donde brota. Existiendo algunas disputas en las diversas vertientes doctrinarias, pues lo que sí se puede afirmar es que es posible hablar de una fundamentación filosófica de los derechos humanos y que además es muy necesaria. Y lo que más toma fuerza es esa corriente fundamentada en el naturalismo, mezclada con algunos planteamientos que se han hecho en lo que es la filosofía analítica, como aquellos que consideran a los derechos humanos como derechos morales y también con aportaciones provenientes de la pragmática. Con esto se lleva además a buscar lo que es la manera de recuperar esa vinculación que debe existir entre la ética con el derecho. Por eso muchos de los estudiosos de esta materia de los derechos humanos son un testimonio de que el derecho debe reflejar en la práctica los valores morales, más desde el principio de que ellos pertenecen al hombre. Hay que propiciar de que esa conexión vuelva a reconocerse y sobre todo hay que educar para que se inscriba en el hombre de una manera apoyada por lo que es la moral. Y con esto, en teoría, no se perdería ese carácter jurídico de los mismos y además esa cultura de que los derechos humanos que necesitamos y deseamos son imperantes para nuestra sociedad actual. Pasando ahora a lo que son los principios de los derechos humanos, vemos en primer lugar lo que es el principio pro homine o pro persona. Y allí pues hay una definición que nos dice que este principio es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los propios derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o alguna suspensión extraordinaria. Algunos otros estudiosos han distinguido lo que son dos variantes de ese principio pro homine. En primer lugar, he visto desde una variante que es la preferencia interpretativa, en donde se debe acudir a la interpretación que más optimice los derechos y una preferencia de normas en la que se tiene que aplicar la que sea más favorable a la persona, considerando que esta clasificación es de gran utilidad. Concretando entonces este principio, lo que busca es que cuando la autoridad tenga que optar por varias normas,
para aplicarse ante determinada situación concreta o cuando un texto normativo tenga diferentes interpretaciones, pues se deberá privilegiar la que mejor favorezca a la persona. Luego encontramos el principio de no discriminación. Damos bienvenida igualmente a todos los participantes que se van conectando. Estamos desarrollando, si se quiere, ya las últimas partes del contenido programático del derecho constitucional. De igual forma, cualquier pregunta me pueden preguntar por esta vía. Entonces, en cuanto a lo que es el principio de no discriminación, esto como un principio que protege a la igualdad de los hombres. Este es un principio recurrente y predominante en muchos tratados internacionales de derechos humanos, ya que, perdón, perdón, ya que todos tenemos el derecho a recibir un trato igualitario, independientemente de nuestra raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión u origen. Tal y como ya lo comenté, pues así lo conseguimos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 7, en el cual nos dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción el derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Así lo conseguimos en la declaración. Y también conseguimos eh, el principio de integridad basado en que los derechos humanos deben ser aplicados de forma conjunta para que así sean efectivos, puesto que ellos son un bloque en sí. Ellos están a su vez integrados e interrelacionados y pues ellos es lo que hacen de que sean eficaces. Entonces, este principio hace énfasis en que cuando se violenta un derecho de los derechos humanos, pues es muy probable que también se estén vulnerando otros de los mismos. Por último, y a manera de resumen, en este punto de los derechos humanos tenemos unas características. En primer lugar, los derechos humanos son universales, como ya comentamos, ya que su base es ajena, es completamente ajena e independiente, como ya dijimos, a raza, color, sexo, origen, la religión, idioma, orientación sexual o cualquier otra característica distintiva de las personas. Los derechos humanos tienen esa característica de ser imprescriptibles, ya que no se pierden por el simple paso del tiempo. También son inalienables, ya que esto implica una restricción de dominio de los derechos humanos, es decir, no se pueden vender ni transmitir su posesión o el uso en ninguna de sus formas. Lo mismo también son indivisibles. Esto va relacionado con lo que es el rechazo a cualquier posibilidad de jerarquizarlos. Los estados no están autorizados a proteger y garantizar una determinada categoría de derechos humanos en contravención de cualquier otra, sino que todos merecen la misma atención y urgencia. También la interdependencia es una característica. Esa interdependencia hace énfasis en lo que es esa interrelación y dependencia recíproca entre las diferentes categorías de derechos. La categoría de, perdón, la categoría de derechos humanos eh, se centra entonces en ese valor igual de todos los seres humanos. Los mismos pues no pueden ser suspendidos o retirados. E igualmente los derechos humanos pueden imponer algunas obligaciones
particularmente a los estados, y en su mayoría los estados, los derechos humanos están protegidos por la Constitución y las leyes de la generalidad de los países. Y entonces, evidentemente, de toda esa comunidad internacional. Así vemos los ejemplos que hemos mencionado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo son el artículo 25, ¿sí? Artículo 25. Entonces conseguimos en el artículo 29 lo que son los delitos contra los derechos humanos. Allí lo tenemos constituidos, así como el artículo 23, en cuanto a lo que es la jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos y la preeminencia de los mismos desde el punto de vista constitucional. Eh, Vamos a hablar entonces ahora de lo que son en el contenido programático en cuanto a lo que son los mecanismos que existen de revisión constitucional. En esto, pues, estos mecanismos de revisión constitucional, para hablar de este tema, hay que tomar en cuenta de que dentro de los aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de la Constitución es que se deben incorporar mecanismos relativamente flexibles que permitan que en el futuro se hagan ajustes necesarios para adecuarlo a determinadas realidades sociales, económicas y políticas del país, que para que a los efectos del tiempo y de las transformaciones que se dan en la sociedad, pues se haga reformulaciones en el texto constitucional del Estado. Todo con las miras de impedir lo que llaman la estrecha rigidez constitucional, que por lo regular conduce a consecuencias violentas no deseables y por consiguiente así preservar la continuidad constitucional. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de estar enmarcada dentro de ese tipo de constitución que ya hemos explicado, como es la constitución rígida, en razón de que para su reforma se implementa un mecanismo distinto al que se emplea para dictar y reformar las leyes ordinarias, eh, con un ingrediente muy importante como lo es el de tener que someter cualquier reforma que se tramite por el poder constituido, necesariamente hay que someterla a consideración del pueblo mediante un mecanismo como lo es el referéndum. Esto permite cierta elasticidad para ajustarlo a la realidad, a los cambios y a las tendencias constitucionales que pudieran surgir en el futuro. Entonces, para entrar a hablar de este tema, nos dice en el primer punto lo que es la reforma constitucional, como esa parte general. Y aquí, según la Constitución del 99, lo que sería la revisión o reajuste del texto constitucional se lleva a cabo a través de dos procedimientos que se contemplan en la misma Constitución y que se señala en dos categorías. En primer lugar, la enmienda y en segundo lugar, la reforma constitucional. Ambas presentan unos puntos comunes en su fase final, que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, en ambos casos deben ser sometidas a referéndum, o sea, a la consideración del pueblo, que como tal es quien detenta el poder constituyente, quien es en definitiva, pues, dará su veredicto final sobre su aprobación o rechazo. Ahora, para llevar un orden similar del que está en la Constitución, vamos a empezar a hablar de lo que es la enmienda. Esta está contemplada en la Constitución en el artículo 340 y debe ser entendida como esa adición o modificación de uno o varios artículos sin que sea alterada la estructura fundamental de la Constitución. Y no hay duda que en estos casos, pues,
ella guarda una significativa relación conceptual con la figura establecida en la Constitución derogada del 61. A pesar de existir una similitud conceptual eh, establecida en la enmienda del 99 y de esta comparación de ambas, se observa que respecto al procedimiento que existe en nuestra Constitución vigente, su tramitación se libera en gran medida las limitaciones establecidas en esa Constitución del 61, ya que antes se hacía más complicada la materialización de un cambio. En efecto, pues allí antes se veía que tramitar una revisión constitucional por vía del procedimiento de reforma general o total de la Constitución era más fácil que aplicar la propia enmienda. Entonces la Constitución actual en ese sentido es mucho más previsible, más elástica que en la anterior, en donde se manifestaba una mayor rigidez. Por esto, por tanto, se le colocaba muchos obstáculos para optar una reforma simple a la norma constitucional. Sabiendo entonces que este tipo de modificación es un poco muy específico y más pequeño, por llamarlo, que la reforma, pues tenemos que preguntarlo quién tiene la iniciativa para este caso. Y así vemos que quien tiene la iniciativa, en primer lugar, siempre es el 15% de los ciudadanos inscritos en el registro civil y electoral, o también pudiera ser el 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional, esto como en el segundo caso, o el tercer caso eh, pudiera solicitar la enmienda al presidente de la República en Consejo de Ministros. Esto se da cuando existe una necesidad imperante por parte de la sociedad con respecto a un tema específico e importante que debe ser incluido o modificado en la Constitución. Entonces esa necesidad hace que se solicite este cambio, bien sea por parte de los ciudadanos, bien sea por la representación mayoritaria de la Asamblea Nacional o del presidente de la República. Entonces, en cuanto a su tramitación, cuando, si bien es cierto el caso de la iniciativa por parte de la Asamblea Nacional, el proyecto requerirá la aprobación de la mayoría de sus integrantes para aprobarlo. Y se hará el proceso respectivo igual a lo que es el proceso de formación de leyes ya explicado. Y si en cambio la propuesta por parte de los ciudadanos en el porcentaje ya establecido, o bien por parte del presidente de la República en Consejo de Ministros, no hubiese razón de que intervenga la Asamblea Nacional para discutirla y aprobarla, pues ya la exigencia constitucional se da por esta iniciativa. Entonces, cuando la propuesta de enmienda por parte de la Asamblea Nacional y se aprueba en ese procedimiento que se pauta para la elaboración de leyes, deberá este órgano remitirlo al Poder Electoral. Todo ese proyecto que hubiese sido aprobado por esa Asamblea. ¿Para qué? Para que entonces el Consejo Nacional Electoral someta a referéndum esa enmienda a los 30 días siguientes a su recepción formal. Si en cambio la propuesta de enmienda parte del presidente, el Consejo de Ministros o bien por parte del electorado, esta debe ser presentada directamente al Poder Electoral, quien debe verificar si se ha cumplido con los requerimientos constitucionales establecidos. Y ya cumplido este requisito y esta formalidad, deberá proceder a someter el proyecto a referéndum para que el pueblo, en su carácter de titular del poder constituyente, dé su veredicto final sobre el particular. Entonces, en los casos en que sean aprobadas las enmiendas, estas deberán ser enumeradas consecutivamente y se publicarán a continuación o al final de la Constitución, sin alterar nada del texto de las mismas. Eso va al final, porque va al final o al mismo a pie del artículo
cuando hubiese sufrido alguna modificación en una enmienda, se hace referencia a ese tipo de enmienda, el número y la fecha en que la modificó. Entonces, así podemos observar que esta figura de enmienda persigue un fin importante como lo es el de lograr esa permanencia de la ley suprema y por ende de esa proyección en el tiempo, ya que aun cuando se hacen algunos ajustes necesarios para adecuar a los nuevos tiempos y a las transformaciones sociales, eh, pues no signifiquen y que no signifiquen cambios estructurales profundos, son cambios muy específicos que se van a hacer y no alteran la estructura fundamental del texto constitucional. Luego, viendo si lo que es la reforma constitucional que contempla la Carta Fundamental del 99, en donde difiere significativamente de lo que era la Constitución del 61, en donde para esa figura se establecía el mecanismo de participación del pueblo de manera directa a través de la reforma y de la consulta a través de un referéndum, y que en el caso de que se fuese a aprobar, en esos casos permitía una reforma total del texto constitucional según esa constitución derogada. Ahora, la constitución actual en su artículo 342 me establece que la reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta constitución y la sustitución de una o varias de sus normas, y que esto no modifique la estructura del principio fundamental del texto constitucional. Entonces, si relacionamos un poco esta previsión normativa con la de la enmienda, la diferencia entre conceptos es casi que imperceptible, por cuanto esa adición o modificación de uno o varios artículos que me establece la enmienda es muy equivalente y parecida a una revisión parcial, o cuando la única diferencia eh, se va a que, en que o si podemos diferenciarlo, es que en el primer caso de la enmienda dice se adiciona, y en el segundo caso la reforma es más bien dice se sustituyen normas. Es decir, una diferencia que pudiéramos notar es que en la enmienda, a pesar de ser un poco más limitada, establece en primer lugar lo que son esa adición, es decir, de sumar. En cuanto a la reforma constitucional, la ley, la constitución me dice es de sustituir, dejando claro así que a través de cualquiera de estas dos opciones no se pueden cambiar el principio fundamental de la constitución, así como lo que es su estructura fundamental. Bien, entonces vamos a dar un poco, gracias por continuar, continuar acá conectados vía sincrónica, los estimados participantes Julio y Jonathan. Entonces, hablábamos de que en este caso de la reforma constitucional, ¿quién tiene la iniciativa? La iniciativa como tal de la reforma la ejerce la Asamblea Nacional mediante un acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes. Es en el primero de los casos. En el segundo de los casos, cuando el presidente de la República en Consejo de Ministros y a solicitud de un número no menor del 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, la soliciten. Y entonces, para llevarse a cabo este procedimiento, la Asamblea Nacional deberá, en primer lugar, establecer un proyecto de reforma constitucional en donde tendrá una primera discusión en un periodo de sesiones, en donde corresponde esa presentación de ese proyecto. Luego tendrá una segunda discusión por título o capítulo, según fuese el caso. Posteriormente, una tercera y última discusión donde se debatirá artículo por artículo. Posteriormente, la Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma. Ese proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Dado el caso que sea aprobado el proyecto por la Asamblea Nacional, se debe someter al referéndum,
que en ese caso debe hacerse dentro de los 30 días siguientes contados luego de su sanción. El referendo se pronunciará o se podrá pronunciar en conjunto sobre toda una reforma o podrá votarse por separado si fuese así acordado. La etapa final de este proceso de reforma constitucional está supeditado a los resultados del mismo. Y allí, si el voto o el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos, se declarará aprobada la reforma. Nuestra Constitución establece expresamente que el presidente de la República no puede abstenerse de promulgar enmiendas y reformas, sino que, por el contrario, está obligado a promulgar las mismas dentro de los 10 días siguientes a su aprobación. Y en dado caso de que exista una negativa y que no lo hiciera, se aplicará lo previsto en el artículo 216 de la Constitución, en donde se establece que en esos casos la promulgación la hará el presidente y los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Esto sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera incurrir el presidente de la República por omisión. Por último, vamos a ver lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. El capítulo de la Constitución referido a este poder, allí se trató un tema relativo para todo lo que es esta asamblea, en donde no solo se ilustra lo que es la significación y alcance eh, como un medio un medio de expresión de voluntad de ese poder constituyente, sino que también hizo algunos aportes a cuáles son las vías a través de los cuales ella surge, bien sea a raíz de un golpe de Estado o bien cuando es convocado bajo la vigencia de una constitución y por lo tanto de que no exista un rompimiento del hilo constitucional. En la exposición de motivos de la actual Constitución hay un capítulo especial, como les comenté, en donde se establece que esta Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento fundamental para garantizar a todo el pueblo la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, que así pues establece crear un nuevo texto constitucional. Entonces observamos que en el artículo 347 nos establece que el pueblo de Venezuela es el depositario de este poder constituyente originario y que en el ejercicio de dicho poder pues puede convocar esta Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, redactando una nueva constitución. ¿Quiénes la pueden convocar? En primer lugar, el presidente de la República en Consejo de Ministros. En segundo lugar, la Asamblea Nacional mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes. En tercer lugar, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos. Y en cuarto lugar, el 15% de los electores inscritos en el registro electoral. De igual forma, existen unas limitaciones impuestas a los poderes constituidos durante ese proceso. Y así, en ese caso, el presidente de la República no puede en forma alguna objetar la nueva constitución, es decir, que está inhabilitado para vetarla. Tampoco el Poder Ejecutivo y los restantes poderes constituidos a nivel nacional, estatal o municipal podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y a esos efectos, la promulgación de esa nueva constitución deberá, como saben, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, con esto eh, agotamos lo que es el contenido programático de la materia de derecho constitucional. Hemos transcurrido una serie de sesiones, bien vía síncrona o de manera remota síncrona, para que
Los que no han tenido la oportunidad, pues allí está en la plataforma. Eh, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, igualmente si en este momento no, posteriormente por las vías que conocen o que vamos conociendo de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores e Investigación y Posgrado, tenemos, yo he dejado algunos mensajes en el foro o está la mensajería instantánea que igualmente estoy allí casi que al tiempo necesario y que surja alguna inquietud de su parte. Pues por el momento, si no existe alguna pregunta o alguna duda, pues estamos en comunicación para ello, para cualquier orientación, duda o pregunta, o ya estamos en el término de ir desarrollando y presentando una serie de evaluaciones que se pueden ir coordinando en extensión de tiempo con la coordinación, pero pues hasta acá fue el desarrollo del contenido programático. Si no existe alguna inquietud o pregunta, pues la verdad un gusto. Seguiremos igualmente en contacto y bueno, muchísimas gracias por su atención.